Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a esta última presentación de los conversatorios de letras clásicas que forma parte del grupo de investigación desde Temiscira. En esta ocasión, bueno, presentaremos una participación, nuestra conferencia magistral de clausura a cargo de la doctora Carolina Ponce. Voy a leer muy rápido porque fue una indicación que se me dio la síntesis curricular. La doctora Ponce es doctora en letras clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde impartió por 49 años diversos cursos sobre lengua y literatura latina en los niveles de licenciatura y posgrado. Actualmente está jubilada. Sus principales temas de investigación han sido la literatura, la retórica y la poética latina clásica y medieval, así como la literatura novohispana en latín. Dirige el Seminario Permanente de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos. Ha realizado investigación y traducción tanto de textos medievales de poética como la Poetria Nova de Geoffroy de Banzov y el Laborinthus de Berardo el Alemán, así como de textos neolatinos mexicanos del siglo XVI y XVIII, especialmente de Fray Alonso de la Veracruz, Francisco Javier Alegre y Benito Díaz de Gamarra. Cuenta con diversos artículos de investigación publicados, entre ellos El humanismo ecléctico de Andrés de Guevara y Basoazábal, La libertad en el Speculum Conjugiorum, el Laborinthus de la gramática, la retórica y la poética, Everardo el Alemán, un maestro del siglo XIII. La Biblioteca Mexicana de Juan José de Guiara y Eguren, obra unificadora de la cultura mexicana. Segundos principios y segundas intenciones en Fray Alonso de la Veracruz, y la construcción retórica de los discursos en el Laborinthus de Everardo el Alemán. Entre sus libros publicados se encuentran la antología Espejo de los cónyuges, la problemática sobre el matrimonio y la ley natural en la formación de la nación mexicana, de Fray Alonso de la Veracruz, Innovación y tradición en Fray Alonso de la Veracruz, además de 3 antologías de textos latinos. En el 2002 recibió la medalla Alfonso Caso. En el 2007 recibió la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la UNAM. Ha participado en numerosos congresos y coloquios de carácter nacional e internacional. Ha dirigido y participado en más de 30 proyectos de investigación. Bueno, le cedemos la palabra a la doctora Carolina Ponce. Bueno, pues en esta ocasión muchas gracias antes que nada a las organizadoras de estos conversatorios por haberme invitado, y debo decir que ahora entré a un tema que verdaderamente es apasionante, pero al cual entré en parte por culpa de la maestra Olivia, porque en su curso de paleografía nos puso ahí un texto humanístico
y nos decía a ver de quién es, y dijimos, la primera vez que lo vi dije, esto parece Virgilio, y después dije, no, esto es Lucrecio, y después, pues, ¿de quién es? Pues, ya como ella nos había dado una serie de indicaciones, pues que es de Maquiavelo. Y entonces me llamó mucho la atención esta relación entre el de Rerum Natura de Lucrecio y obviamente un personaje tan importante como Maquiavelo. Después el doctor Ambrosio dio una conferencia sobre Maquiavelo y me pareció muy interesante lo que decía de él y dije, no, pues tengo que releer aquello que yo hace tiempo había leído de Maquiavelo para ver en dónde está esto de la cuestión política y el republicanismo y todo eso. Y entonces así se dio esta presentación en la cual, pues de manera muy breve, porque realmente a Ana Torres, que siempre me ayuda y sin la cual definitivamente no podría yo hacer todo este tipo de cosas, entramos a leer y leer y leer y revisar y revisar y revisar, y pues he tratado de resumir aquí dos cosas muy pequeñas en torno a Lucrecio y Maquiavelo. Las dos cosas, los dos temas, cuestiones brevísimas que trato son, por una parte, la cuestión filológica y por otra parte, pues la cuestión del pensamiento político, de la filosofía que puede haber de Lucrecio, la filosofía materialista de Lucrecio, en los fundamentos de la filosofía política de Maquiavelo. Empiezo. Pero antes de empezar, yo iba a escuchar ahora una estancia que escribió Maquiavelo y que iba a ser la introducción de todo esto. Quiero que la escuchen porque realmente Maquiavelo es interesantísimo y fue también un escritor de teatro, un escritor de discursos, un escritor de muchísimas cosas y entre otras, un escritor de poesía lírica. No se oye. Bueno, aquí está parte del texto, no lo alcanzo a ver yo todo. Ahí está. Esta pequeña estancia que es bellísima, la escribió Maquiavelo y un grupo le ha puesto música y es muy bello y como es muy rápido espero que lo oigamos si es que se puede, si no, empezamos. No se escucha, ¿verdad? No. No se escucha. No. Bueno, pues ahí está un bellísimo poema lírico de Maquiavelo en una lengua que él decía, escribió incluso una defensa para la lengua nostra, como decía él, que era para defender el italiano de la Toscana como la lengua que debía estar funcionando e imponiéndose deben compartir audio, dice, pero pues yo espero que se esté compartiendo, Olivia. No se escucha nada. Bueno, pero ¿me escuchan a mí? Sí. Bueno, pues. Sí, a usted sí lo escuchamos. Sí, a usted sí, a usted sí. Sí, entonces eso lo dejamos para otro momento y entramos nosotros ya directamente a la cuestión de la filosofía materialista de Lucrecio en Maquiavelo. Para nuestra fortuna, el padre de Nicolás Maquiavelo, el abogado y notario Bernardo Machiavelli, escribió un libro di ricordi en el que certifica cuáles fueron los maestros de latín de su hijo Nicolás. En la biblioteca del señor Bernardo, además de los textos legales, se encontraban una gran cantidad de textos que estaban estudiando, copiando y posteriormente imprimiendo los humanistas. Por ejemplo, las gramáticas de Donato y Prisciano, las obras de Tito Livio y de Macrobio, varias obras de Cicerón, el de Oficis, que mencionaba en la mañana
Leticia, que va a ser muy importante para ellos, las Filípicas, el de Oratore, la Ética Nicómaco de Aristóteles, la Cosmografía de Ptolomeo, etc. Era natural que, dada su ocupación y su interés por los clásicos, encargara la educación de latín de su hijo Nicolás, hasta donde sabemos, a 3 importantes maestros. En 1476, cuando tenía 7 años, Nicolás comenzó sus estudios de latín con Mateo de Roca San Casiano, que era un reconocido maestro oficial para la enseñanza de la gramática en la comuna florentina. Y es interesante que precisamente 2 maestros de la comuna florentina, que pertenecen a esta especie de educación social, política, abierta, fueran maestros de Maquiavelo. El segundo maestro fue Battista di Filippo da Poppi. El tercer maestro, que también era de la comuna florentina, fue Paolo Sassi de Ronciglione. Él también enseñaba ahí y además con él aprendió Nicolás a hacer traducciones de la lengua vernácula al latín cuando tenía aproximadamente 12 años. Eso lo digo para los que estudian ahora su latín. Al parecer, entre el segundo y tercer maestro, aunque no está completamente comprobado, pudo haber seguido las lecciones de Benedetto Ricardini, llamado el filólogo, y que fue precisamente alumno de Poliziano. Los autores estudiados por Ricardini eran Plauto, Terencio, Varrón, Plinio el Viejo, Cicerón, Aulogelio y otros. Además, Nicolás, ya posteriormente, cuando tenía alrededor de unos 27 años, pudo escuchar las lecciones del sucesor de Poliziano en las cátedras del estudio de Florencia, que fue nada menos que este maestro, Marcelo Virgilio Adriano, cuya lección inaugural en la cátedra fue sobre el De Rerum Natura de Lucrecio, y ello fue lo que despertó un enorme interés en Maquiavelo por el texto de Lucrecio y por la filosofía epicureísta. A partir de ese momento, Maquiavelo se dedicó a hacer su transcripción del famoso De Rerum Natura. Él mismo lo escribió, lo copió y a los márgenes hizo algunas anotaciones, no muchas, que son muy importantes para el análisis filológico y filosófico de su lectura. Por ejemplo, Robert Black, que hace un estudio de ellas, nota que no se trata de precisiones literarias, sino de carácter léxico o filosófico, con lo que se revela una especial reflexión de Maquiavelo en torno al texto. A pesar de las discusiones de si es o no autógrafo el texto de Maquiavelo que tenemos sobre el De Rerum Natura de Lucrecio, después de muchos estudios, hemos decidido que sí es no porque yo lo haya decidido, sino porque uno de los grandes especialistas, un filólogo muy importante que es Sergio Bertelli, da una serie de evidencias y de pruebas que nos llevan a pensar que sí es un texto copiado por Maquiavelo. El texto es el manuscrito Rociano 884 de la Biblioteca Apostólica Vaticana, cuya ficha general la encuentran ustedes ahí y pueden ver que al final dice autor Machiavelli Niccolò. Ahora, claro, él es el autor de la copia. Y entonces ahí tenemos datada 8 de marzo de 1497 y data del texto 8 de marzo de 1497. Incluso sabemos entonces en qué año hizo la copia Maquiavelo. El volumen presenta, vamos un poco a cuestión filológica y codicológica y paleográfica. El volumen presenta una encuadernación del siglo XIX en una piel marrón con gofrado en seco con una cuádruple encuadratura en oro.
Sin duda, Sergio Bertelli es el filólogo que con mayor detalle y acuciosidad ha estudiado el manuscrito Rosiano 884. Y él nos ha expuesto, por una parte, esto en varios artículos, dándonos un análisis codicológico ejemplar que ojalá algún día podamos revisar y tener como modelo. Por otra parte, sus investigaciones dieron origen a una aguerrida discusión de varios filólogos. Bertelli afirma que el Códice Rosiano 884, ahí tienen ustedes el escudo de la Biblioteca Apostólica Vaticana, con todas las informaciones para que ellos digan esto nos pertenece. Este Códice Rosiano contiene una copia del siglo XV del De Rerum Natura de Lucrecio y del Eunucus de Terencio, que parece claramente de mano de Nicolás Maquiavelo. Dicho códice procedía de la biblioteca de Gianfrancesco Rossi y tiene toda una historia muy interesante que dejamos de lado. Está en un formato original, lo voy a dar en centímetros, pueden darse en milímetros, de 14.5 por 10 centímetros. Los primeros 5 folios están organizados cada uno en quinternos y fueron numerados por Maquiavelo en la parte inferior de los rectos, con números romanos y con letras. Ahí tienen ustedes la información. E2. Suman un total de 160 folios. El primer folio no está numerado y presenta el título: Titus Lucretius, poeta Romanus, de Rerum Principis Libris Sex. Ahí lo tienen ustedes. En realidad está bastante claro a pesar de las manchas que lo tienen, pero ahí fíjense ustedes que no dice de Rerum Natura, sino de Rerum Principis Libri Sex. El papel del códice es de 2 tipos, ligeramente diversos en cuanto al peso, pero igualmente ásperos y con una filigrana similar. Esa es la filigrana que aparece ahí. Oye, a mí no me aparece en la pantalla completa las imágenes, ¿eh? No sé si a ustedes sí. Estas filigranas son importantes porque tienen unas águilas con las alas desplegadas. Y justamente era el papel empleado en las cancillerías de Florencia y Pisa. Entonces Ana y yo hacíamos la burla de que Maquiavelo se robaba el papel de la Cancillería para hacer sus propios escritos. O a lo mejor lo compraba por su parte. Eso puede ser también. Ahora, el caso es que, pues nosotros estamos cayendo en un grave problema si queremos hacer un análisis filológico como los verdaderos filólogos de los siglos XIX y XX lo querían hacer, porque Ana y yo estuvimos trabajando, obviamente, con toda una serie de cuestiones digitalizadas, y en las cuestiones digitalizadas a veces es imposible poder encontrar estas marcas de agua de los papeles. A veces sí se ven, pero a veces no se ven. En algunas partecitas, al revisar los folios aquí digitalmente, pues Ana, que tiene ojos mucho más frescos y nuevos que los míos, a veces sí decía, mire, sí, aquí se ve un ala. Y entonces, pues yo decía, pues está bien, te lo creo, pero realmente yo no puedo distinguir bien las famosas marcas de agua. Nosotros sabemos que esas son las marcas de Pisa y de Florencia, porque existe esta extraordinaria bibliografía, este extraordinario libro de Briquet que se llama Las Filigranas, Diccionario Histórico de Marcas de Papel, desde su aparición alrededor de 1282 hasta 1600, que fue editado en París 1907. Claro que hay una bibliografía muchísimo mayor, pero esa es muy rica y nos ha servido muchísimo. El inicio del texto de Lucrecio presenta el espacio en blanco. Bueno, miren, ahí está la firma de Maquiavelo al final.
de haber copiado todos los 6 libros de Lucrecio y dice finis, telos, y luego acá en ese que fue como medio borrado con la misma tinta, que no es la misma tinta de Maquiavelo, vayan ustedes a saber a quién le interesaba poner esa especie de señalamiento de que no, a lo mejor no es de Maquiavelo. Nicolaus Machiavellus scripsit foeliciter. Nicolás Maquiavelo lo escribió felizmente. Y vámonos ahora a la revisión del texto. El inicio del texto de Lucrecio presenta, es que fíjate que no vemos completo todo. Y aquí justamente yo iba a hablar de la primera parte de la Anita, y no lo vemos todos los demás. Anita, yo creo que tienes que ver cómo arreglar la pantalla en tu computadora. No lo vemos completo. Y no lo ve la doctora tampoco. Ahí está, Ahí está, perfecto. Así ya. Muy bien. Ok, déjenme ver qué es lo que está pasando. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿sí? Bueno, mientras les doy la información para que cuando lo tengamos enfrente lo veamos más rápidamente. La primera A del texto que dice Aeneadumus, el espacio está en blanco, seguramente porque la persona que lo escribió, Maquiavelo, pensó después poner una A inicial, una litera notabilior, para que iniciara muy bonito su texto, y pues no, nunca se puso. Sin embargo, dejó él ahí una marca de una A. Díganme, por favor. Que ahí tenía que ir una A. Acá hay Bien, otra A. Mande, Ya- exacto, ya quedó. Ya, Anita, ya lo Ya vemos. quedó. Ok, gracias. Gracias, Ana. Ahí hay otra marca de otra A mayúscula, pero esa A mayúscula es del alma Venus, donde está hablando precisamente de Venus, y pues para señalarlo. Posiblemente esta A, que es una especie de A sellada, sea posterior. ¿Cuáles son las características de la paleografía de Maquiavelo? Bueno, veremos algunas. Nosotros podíamos dedicarnos toda la sesión a ver esto. Primero, verán ustedes que, pues realmente con estas pocas que vamos a ver, hay algunas pocas de ligaduras y de contracciones. La clásica, este rayito, esta línea, que está aeneadum, esa para la M, genetrix, hominum, dibonque voluptas. El que enclítico que siempre lo escribe separado Maquiavelo de la palabra anterior. Después, la X de Maquiavelo, que es también característica, y unida, ligada casi siempre a la E del ex que sigue ahí. Y luego estoy siguiendo las marcas rojas. Después, el T, que me da esa E final con una línea de fuga, ese remate que va hacia el cielo con línea de fuga, que es también característica de la escritura maquiaveliana. Luego, abajo, la SP unidas, y luego en la siguiente, la ST unidas también. La SP o la ST casi siempre están unidas de esa manera, y además pues están escritas a veces con la S larga, a veces con la S redonda. Creo que nada más hay ahí eso, ¿verdad? Ahora, la letra en general es bastante clara, es una letra muy bonita, es una letra bastante vertical. Olivia la llama sentada, también porque otros la llaman así. No me gusta el término, pero a mí que a los demás, ¿qué les importa si me gusta el término o no? Es esta letra muy bien hecha, muy vertical y en general bastante clara. Está muy bien formada, es semicursiva porque en unas partes sí están unidas las letras, en otras partes las separa. Ustedes tienen ahí el inicio del texto, está muy bonito. Hay otras partes adelante en que se nota que el hombre ya estaba cansado en algún momento que lo estaba escribiendo, tiene errores, se le inclina un poco más la letra hacia la derecha,
tiene las líneas, los ástiles a veces muy pronunciados, los ástiles inferiores también caen mucho, el cuadro, el marco de texto está perfectamente hecho, pero no vemos líneas de renglón ni puntos que indicaran a quien está escribiendo Maquiavelo que no se vaya a caer del renglón o a subir del renglón, lo cual nos lleva a pensar que o son dos cosas, o eran muy buenos, ya tenían mucha práctica para esto, o lo más seguro que hayan usado una plantilla en el momento que están escribiendo la parte recta del texto, y que después, al darle la vuelta y escribir el verso, entonces siguieran en espejo la línea que habían escrito en la otra página. Hay mayúsculas casi siempre a principios del hexámetro. Recuerden ustedes que el de Rerum Natura de Lucrecio, aunque él le pone de Rerum Principis, son hexámetros. Hay mayúsculas al inicio de los hexámetros, pero no todas son mayúsculas. Sin embargo, aunque pueda usar una minúscula, la minúscula o mayúscula de inicio de hexámetro es siempre un poco más grande que el resto de las letras. Y si Olivia quiere agregar algo, todo es bienvenido, porque incluso con Olivia estuvimos viendo muchas de las características. Es un texto muy grato para verlo y para revisarlo. Vamos después a cómo es que apareció Lucrecio para los humanistas. Es sabido que Pollo Bracciolini emprendió una exhaustiva búsqueda en numerosas bibliotecas europeas de manuscritos de textos clásicos, y fue en un monasterio de Alsacia o en la abadía de Fulda o de Murbach que en 1417 encontró un manuscrito del siglo IX que contenía el de Rerum Natura de Lucrecio, y entonces Pollo encargó a Nicolí para que le hiciera una copia del manuscrito. Es también apasionante la historia que se va siguiendo sobre esto. Bueno, no quiero entretenerme en eso, pero finalmente tenemos nosotros que hay una serie de códices de la llamada familia italiana que se fueron elaborando a partir del descubrimiento de Pollo y de la copia de Nicolí. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos toda una familia de códices, pero también tenemos que en 1497 Maquiavelo está haciendo su propia copia manuscrita. ¿Qué es lo que hay en el momento este? Pues en el momento este hay copias manuscritas, pero también ya hay ediciones impresas, porque la Editio Princeps de Brescia es de 1471, y están también los incunables de Verona, 1486, y de Venecia, 1495. Posteriores ya a la copia de Maquiavelo está la famosa impresión Aldina, que es de 1500, y hay después posteriores la de Bolonia 1511, Florencia 1515. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que ya estamos nosotros con una copia de Maquiavelo que no sabemos de qué copia manuscrita él hizo su copia, o si en algún momento dado hasta pudo haber visto alguna copia impresa, algún impreso. Pero hasta ahí todo sería más o menos fácil. El problema es que con todos estos autores, muchas veces es muy fácil decir, pobre Maquiavelo, pobre fulanito, entre filólogos te veas. Porque sucede que un grupo de filólogos e historiadores no estuvieron de acuerdo con los estudios de Bertelli, y entonces iniciaron un debate, iniciaron una prolongada discusión entre gente de distintas nacionalidades
que no aceptaron las afirmaciones de Bertelli y lo criticaron desde que presentó sus primeros estudios en la década de los 60, por 1960. 1960 en este caso es un punto crucial en el tiempo. Quien hace una historia de todos estos ires y venires y debates es Alessio Panicchi. Y en su investigación afirma que el primero que señaló que el Rosciano 884 era una copia autógrafa hecha por Maquiavelo del De Rerum Natura de Lucrecio y del Eunuco de Terencio, no fue Bertelli, sino Chauncey y Finch, profesor de lenguas clásicas y ruso en la St. Louis University. Y que esto lo publicó en el Classical Journal de 1960. Y aquí estamos, Ana y yo también, contra las reglas básicas de la filología, porque lo primero que se le va a criticar a Finch es que en contra de la primera regla básica de la filología, Finch empleó una copia microfilmada del códice. Un año después, en 1961, Bertelli publicó su artículo, donde atribuye el Rosciano a Machiavelli, pero empieza criticando y peleándose con Finch, porque dice que él ya lo había dicho antes. ¿Cuándo lo había dicho? En agosto de 1960, cuando estuvo en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebradas en Estocolmo. Y ahí, obviamente, vuelve a decir que Finch estuvo trabajando con una copia microfilmada y no vio autópticamente, me encanta el término, no vio con sus propios ojos, ni cogió con sus propias manitas el códice rosciano. Es indiscutible que el análisis y estudio codicológico de Bertelli es muchísimo mejor que el de Finch. Pues Bertelli, además de haber hecho todo autópticamente, precisó los dos tipos de papel, hizo el estudio paleográfico, hizo el estudio de las filigranas o marcas de agua, hizo un estudio completísimo. Posteriormente, Bertelli habrá de presentar entre 1960 y 1965 la edición de las obras completas de Maquiavelo, en 8 volúmenes. Pero en 1963, un célebre investigador, un hombre además extraordinario de una pluma maravillosa, considerado el mejor biógrafo de Maquiavelo, Roberto Ridolfi, afirmó que la copia manuscrita no parecía haber sido realizada por la mano de Maquiavelo. Bertelli tuvo que responder a Ridolfi y defender su postura en una contraofensiva, y así lo puso en su ensayo Un codice lucreziano dalla officina de Pomponio Leto en 1965. Ridolfi no se quedó callado y contrarreplicó diciendo que se trataba, no de un error de Bertelli, sino del bibliotecario de la Biblioteca Apostólica Vaticana, no sé cómo, ese Luis, lo que ustedes quieran, Dichter, que atribuyó el Códice Vaticano a Maquiavelo. Bertelli rechazó todo lo que aducía Ridolfi y le dijo a Ridolfi que él tampoco había visto el códice con sus propios ojos y que además de atribuir posiblemente, al atribuir posiblemente la copia a alguno de los primos de Maquiavelo, que podían ser Niccolò di Alessandro de Niccolò o Niccolò di Giovanni, había caído en un terrible error cronológico, puesto que el mayor de ellos nació en 1498, un año después de la copia, y el otro hasta 1529. Después de varios años de debate, en 1968, Ridolfi, en una sincera palinodia, confesó que se había equivocado y estuvo de acuerdo en Bertelli para atribuir el Rosciano 884 a Maquiavelo. Finalmente, una persona
tan importante en la academia italiana como Ridolfi, aceptó su error públicamente. Como ya vimos en una parte del estudio codicológico, Bertelli vio que el papel era el que empleaba la Cancillería de Florencia para su documentación. Y aquí debemos recordar que fue justamente entre 1497 y 1498 que Maquiavelo entró a trabajar en dicha Cancillería como segundo secretario en la oficina que dirigía Marcelo Virgilio Adriano, aquel que sustituyó a Poliziano y presentó la conferencia magistral sobre Lucrecio. Pero vayamos ahora al manuscrito y hagamos algunas breves observaciones. En primer lugar, hay que señalar que son pocas las anotaciones marginales, como habíamos dicho. Algunas de las anotaciones marginales son, como estas que ustedes pueden ver aquí, de carácter estrictamente filológico y consisten en señalar a veces algún término en griego, otras señalan sus errores porque se equivoca al escribir dos hexámetros, por ejemplo aquí, que está en el inicio del libro segundo, aquí es el folio del libro segundo, y entonces vean ustedes ahí la S mayúscula, la S inicial, la litera notabilior, que aquí en este caso nada más tiene el espacio de 2 líneas, de 2 renglones. Adelante, ustedes pueden ver, lo remarcó Ana, B6, B5, verso 6, verso 5, que antes ya había corregido Maquiavelo y había puesto A y B. O sea, aquí me equivoqué y debería ir primero el A y después el B. Es muy interesante porque si esto lo viéramos en Lachmann, ahorita no lo vamos a ver en Lachmann, pero veríamos que Lachmann también tiene el señalamiento. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas tiene? Por ejemplo, ahí en el primer recuadro en rojo, ahí hay una equivocación, porque no debería ser tung, sino tum. Y luego aquí en los siguientes 2 cuadros, dice suave etiam bellicer taminam magna tueri. Entonces, abajo iba a escribir el siguiente hexámetro y dijo, set nil etiam belli. Chispas, me equivoqué. Y lo tacha tranquilamente. Dice, no lo lean. Set nil dulcius est, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último recuadro que tienen ustedes ahí, que de pronto había escrito un verbo, praestarent, en tercera persona del plural, y Sass se equivocó también, y entonces pone praestare con su E final, con su línea de fuga preciosa. Bueno, ahí tienen un ejemplo de las cuestiones que en un momento dado puede corregir o manejar Maquiavelo. La edición de Lachmann, les dije que hace los mismos señalamientos que Maquiavelo. Ok, Lachmann, ahorita llegamos a ti. Otras anotaciones filológicas son muy importantes para la comparación, la colatio, ya que ofrecen distinto orden de los hexámetros en el manuscrito de Maquiavelo. Debemos decir que es muy interesante observar las consideraciones textuales de Maquiavelo, pues al revisar las ediciones críticas modernas, nos damos cuenta que esas mismas partes en las que él se detiene y hace señalamientos siguen siendo conflictivas hasta nuestros días. De ahí que algunas de las ediciones críticas las marquen como lagunas o señalen un distinto orden de versos o agreguen versos. Así sucede con esto que tienen ustedes aquí. Este es el último hexámetro del folio 21 recto, que corresponde a los versos de los 40, aquí sería el 40, después vamos a ver los siguientes en el folio 21 verso, y donde dice, pervere quam videas bellissimo lacra quientis. El texto sigue. Vamos a poner la otra, Ana.
es el final, y luego sigue aquí con subsidis magnis epicuri constantibilitas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que pasa ahí es lo siguiente, que Maquiavelo dijo, no, a ver, lo que sigue no tiene un sentido claro. Esto no está lógico. Y entonces ya había escrito sus versos, sus hexámetros, cuando dice, no, perdón, esto así no se entiende bien. Primero debe ir el A, ahí se lo señaló Ana con verde. Después debe ir el B, que está acá arriba. Después tengo que bajar al C y seguir por estos que siguen de C, auda, quiter, etcétera, etcétera. Después tengo que subir al D y luego sí ya me voy a leer. Ese debe ser el orden. Ahora, pues vamos a ver qué dice el texto. Entendamos qué dice el texto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver primero, fíjense, nada menos. Vamos a ver cómo resuelve el problema el padre de la filología moderna, el gurú que siempre nos dirige, nada menos que Carolus Lachmanus, en 1850 en Berlín, presentando su edición de Lucrecio. ¿Qué es lo que tengo allí yo? Un Fervere cum videas belli simulacra, aquí aparece una cosa que no me deja leer lo demás, y luego dice subsidis magnisque elefantis. Ay Dios, me metió a los elefantes cuando acá Maquiavelo tenía magnis epicuri. ¿Y sabes qué, Lachmann? Me gusta más epicuri. Pero no es cuestión de gustos, ¿eh? Pero ahorita vamos a ver. El mismo Lachmann, en su aparato crítico, pone también, ¿saben qué? Hay alguna copia o algunas copias en donde yo leo magnis epicuri. Sería bueno que tuviéramos a Lachmann aquí y dijéramos, a ver, Lachmann, vamos a ver, ¿por qué te decidiste por elefantis y por qué no te decidiste mejor por epicuri? Pero Lachmann va a tener algo que puede considerarse, no sé si cuestión de estilo en Lucrecio o problema de manuscritos lucrecianos, porque si ustedes ven el verso 44 subrayado, porque, o que se llama 43b, posteriormente a partir de Ernoult, de la edición de Ernoult, también famoso filólogo francés, en este caso, hay 43b. Repite el Fervere cum videas, pero la segunda parte del hexámetro, el segundo colon, pone clasem lateque vagari. Y yo lo que tenía acá en Maquiavelo es Fervere cum videas belli simulacra quientis, que es como el primero que aparece en Lachmann. Y el 43b definitivamente no lo tiene Maquiavelo. Bueno, está bien, pues a lo mejor sucede que... Vamos a ver qué dice el texto. En esta parte, la detenida revisión filológica del texto nos lleva a un análisis más interesante desde el punto de vista filosófico y hermenéutico. Pues justamente en estos versos, Lucrecio está hablando de la guerra y de la religión y exponiendo que si se hace uso de la razón y se analiza y se comprende la naturaleza, el hombre debe desterrar los temores que la religión, las guerras y los poderosos le han impuesto en torno a la muerte. Clásica filosofía materialista de Epicuro. Aquí tengo que hacer un señalamiento brevísimo. Yo considero que el trabajo filológico debe ser muy completo, algo así como la historia total o la retórica total, que tienen como objetivo abarcar para el análisis de los textos una postura holística de la cultura. Entonces no se trata nada más de que haga paleografía, de que haga codicología, de que vea las características de esto y del otro, sino qué me está diciendo el texto y cómo es
que lo han manejado los distintos copistas o las distintas ediciones impresas. Si yo veo las traducciones que se han hecho de esta parte del texto, no las voy a poner, las estuvimos viendo con Ana. Van a ver ustedes que no se entienden. Es decir, la traducción de Bonifaz de todos modos no se iba a entender, pero la traducción, por ejemplo, de Gredos, que siempre trata de facilitar al lector la comprensión del texto, en una parte pierde toda lógica y no se entiende. Si yo sigo el acomodo que le puso Maquiavelo, sí lo entiendo. Y dicen, huyen del, bueno, ahí está en el acomodo de Maquiavelo, effugi untanimo, revera quemetus, elia cum tempus, necmetum sonitus, audaciterque, versantur, etcétera, etcétera. Ahí está todo. ¿Y qué es lo que dice al final del fragmento? Un quigitur terrore manii temes greco eneques non radii solis neque lucida tela diei discutian sed natura species ratioque. Con la traducción de Maquiavelo me queda, huyen del ánimo las aterradoras religiones y los temores de la muerte. Y en verdad, también huyen los miedos de los hombres y las preocupaciones que le siguen. Entonces, gozan el tiempo soleado y libre de cuidado. Entonces, no temen los sonidos de las armas ni los dardos feroces, y audazmente dan vueltas entre los reyes y los poderosos de las cosas, y no se inclinan ante el fulgor del oro, ni ante el brillante esplendor de los vestidos púrpuras. Y si vemos que esas cosas son ridículas y dignas de burla, ¿por qué dudas que todo esto tenga necesidad de la razón, ya que toda la vida transcurre sobre todo entre tinieblas? En consecuencia, es necesario que este terror y tinieblas del ánimo se disipen no con las luces del día ni con el sol radiante, sino que los disipen la grandeza y la razón de la naturaleza. Más o menos creo que se entiende, ¿no? En cambio, vean ustedes las traducciones justo de esta parte y van a ver en qué problemas se meten los traductores y qué cosas nos ponen. En este afán de encontrar la influencia que el texto del filósofo materialista y epicureísta romano tuvo en Maquiavelo desde que éste realizó la copia del De Rerum Natura a los 28 años hasta que él escribió el de Principatibus a los 44 años, el análisis de los señalamientos que hace sobre el texto de Lucrecio ofrecen una luz significativa en su postura de filosofía política. En primer lugar, recordemos que los contextos históricos de Lucrecio y de Maquiavelo están marcados por continuas guerras, conflictos sociales, enfrentamientos políticos, etc. En segundo lugar, Lucrecio resuelve el problema de la conducta humana a partir de las enseñanzas de Epicuro, afirmando que los hombres deben librarse de los temores de la religión, la muerte y las guerras que les impone la religión, la muerte y las guerras, para lo cual deben hacer uso de la razón y observar la naturaleza y el continuo movimiento y variabilidad de las cosas. Un poco más adelante, en el mismo folio, encontramos también alguna nota marginal muy breve pero significativa de Maquiavelo. Está ahí. No se nota tan claro como el resto del texto, pero lo que dice ahí, voy a seguir aquí la traducción de Gredos, y ahora vamos, expondré con qué movimiento los cuerpos genésicos, horrible traducción, los cuerpos genitales de la materia engendran, yo no lo tengo aquí más que con una letritita, engendran seres diversos y desbaratan los engendrados. ¿Bajo qué impulso están obligados a hacerlo? ¿Y qué movilidad se les ha otorgado para cruzar a través del inane vacío? En este punto, Lucrecio habla sobre los cuerpos engendradores de la materia, los genitalia, los primeros, los principis, los cuales en su movilidad, mobilitas, engendran las cosas y destruyen lo que ya está engendrado. Los movimientos para Maquiavelo
son engendradores de cuestiones políticas y sociales. Y así como estas son engendradas, también son destruidas. Y luego el mismo movimiento habrá de engendrar otras. Y esto es lo que señala justamente aquí cuando dice de motu principiorum, del movimiento de los principios. Me voy a saltar una parte porque si no, no voy a acabar. Pero para reforzar la idea de que el hombre debe librarse del temor a los dioses, encontramos posteriormente en el folio 32 otra anotación marginal de Maquiavelo. Ahí tienen ustedes esto. Está bellísimo. Miren, incluso lo pueden leer así. Deos non curare mortalia. ¿Sí? Y ahí nos dice de la ración de avera ratione, lo que está subrayado. ¿Sí? Y además, semota a nostris rebus, están lejos de nuestras cosas. La traducción sería, esto aunque se diga dispuesto muy bien y eximiamente, sin embargo, cuando empiezan a decir, es que los dioses por aquí, es que los dioses por allá, es que los dioses por acá. Bueno, está bien que lo digan bien y eximiamente, sin embargo, está muy lejos de la vera ratione, de la verdadera razón. Pues los dioses, por su misma naturaleza, ahí está, divum natura, necesariamente disfrutan en su vida inmortal de la mayor paz, alejados de nuestras cosas y muy apartados. Ahí está también, ahí está la de Lachmanus, ¿verdad? Ahí está la vera ratione, la natura, y que están muy lejos de nuestras cosas. La anotación de Maquiavelo es muy clara, porque simplemente nos dice, Deos non curare mortalia. A los dioses no les preocupan las cosas mortales. Bueno, veamos ahora qué es lo que pasa en el de Principatibus. Cuando quieran que me pare, yo ahí le paro, porque apenas estoy terminando un poco, unos cuantos detallitos filológicos. Y ahora quiero entrar a la cuestión de la filosofía política, pues entonces puede ser que me falten como, ¿me dan 10 minutos, sí o no? Por supuesto que sí, doctora, los que usted necesite. Si no se están durmiendo ya. No, para nada. Usted siga. Muchas gracias. Bueno, 10 minutitos y ya. Tengo aquí, porque hizo favor Ana de conseguirla, la edición de Mario Martelli, que tiene una edición en italiano, en toscano, una edición de la época de Maquiavelo, una edición de Le Principatibus de Maquiavelo. Para todos los de letras clásicas es muy claro que no es lo mismo poner el príncipe de Maquiavelo a que se entienda qué valor tiene desde el punto de vista político, histórico, el término principatus. Se está hablando de principados, de ciertas formas de gobierno. Y entonces hay partes ahí en Maquiavelo, por ejemplo, donde dice, no lo voy a leer, el toscano es muy bonito, pero si difícilmente leo el italiano, pues el toscano me va, aunque por alguna partecita voy a ir. Dice Maquiavelo, no me es ajeno que muchos han sido y son de la opinión de que las cosas del mundo están gobernadas por la fortuna y por Dios, al punto que los hombres con toda su prudencia, la prudencia es una cosa muy especial para Maquiavelo, no están en grado de corregirlas, o mejor, ni tienen siquiera remedio alguno. De ahí podrían deducir que no hay por qué poner demasiado empeño en cambiarlas, sino mejor dejar que nos gobierne el azar. Las grandes mutaciones que se han visto y ven a diario más allá de la conjetura humana y sigue. Otro pedacito, todo esto estoy yo en el capítulo 25 del De Principatibus. El siguiente pedacito va a decir, híjole, mano, no alcanzo a ver. A ver, ¿me lo pones, Ana, por favor? Porque aquí en estas letrititas no veo. Pensando yo en eso de vez en cuando, fíjense cómo es la influencia.
hay que hacer una conferencia sobre el estilo de Maquiavelo y cómo se fusila el estilo de los clásicos. Pensando yo en eso de vez en cuando, en parte me he inclinado hacia dicha opinión. Esto me recuerda a Cicerón indiscutiblemente. Con todo, y a fin de preservar nuestro libre albedrío, juzgo que quizás sea cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestro obrar, pero que el gobierno de la otra mitad, o casi, lo deja para nosotros. Y el siguiente pedacito que va también por ahí. Dice, similmente interviene de la fortuna, la quale dimostra la sua potencia, dove no è ordinata virtù a resisterle. Algo similar pasa con la fortuna. Esta muestra su potencia cuando no hay virtud organizada que se le oponga. Y el último de los fragmentos en torno a esto, que dice, y con lo dicho quiero que baste respecto al hacer frente a la fortuna en general. O sea, es que por la suerte, por la mala suerte, por la buena suerte, es que la fortuna, ahí está bastante lejos del pensamiento medieval. Ahí está parte del humanismo. Bueno, como bien señala Alison Brown, una de las y los mejores investigadores actuales sobre Maquiavelo, la influencia de Lucrecio lleva a Maquiavelo, ¿a qué lo lleva? A enfatizar en distintos puntos la supremacía del libre albedrío frente a la fortuna, y esto siempre va encaminado a no privarnos de la libertad. En este punto, el naturalismo epicureísta reemplaza en Maquiavelo, ojo, al fatalismo oriental de griegos y árabes y al providencialismo cristiano. Maquiavelo considera tres fuerzas: el libre albedrío, la necesidad y la oportunidad en las contingencias. Las contingencias son los movimientos en las cuestiones políticas y sociales. Esto provee un contexto que nos lleva a entender cómo estos primeros cimientos están coherentemente articulados y cómo de ellos se desprenden las ideas políticas y éticas que Maquiavelo fue desarrollando. Ahora, hay que entender que cuando Maquiavelo está escribiendo esto ya es en 1513, cuando los Medici los mandan a que primero a la cárcel y luego no, pues ya vete a tu, lo que no le dieron a Rosario Robles, no le permitieron a tu arresto domiciliario y te quedas allá, a él sí se lo permitieron y vete allá a donde tienes tus tierritas, a 15 kilómetros de aquí, no nos estés molestando. Entonces, esta digresión. A los Medicis no les gustaba y a muchos no, porque justamente este pensamiento se opone a todos los pensamientos neoplatónicos llenos de hermetismo y de no sé cuánto que venían desde, no sé, desde Pico de la Mirándola y de todos ellos, y se oponía a Aristóteles, también se oponía a Aristóteles, y ambos, el neoplatonismo y el aristotelismo, habían sido líneas continuas desde la antigüedad hasta el momento de Maquiavelo. La principal razón de esta oposición está en la concepción naturalística, materialista, positiva, lucreciana, que veía la formación del mundo y de los seres vivientes en el encuentro y las desviaciones del movimiento de los principios genitales. Idea ciertamente heterodoxa, incluso herética, para una gran parte de la cultura renacentista. Sobre todo si consideramos, como dice Marco Di Caro, que en el 1513, época que está escribiendo esto en su arresto domiciliario, Nicolás Maquiavelo, se estaba realizando el quinto concilio lateranense, era papa uno de los Médicis, y ahí se condenaba la negación del alma individual propia del averroísmo y del epicureísmo. La postura materialista y naturalista de Lucrecio se ve plenamente reflejada en la postura de Maquiavelo, que trata la
política como una serie de movimientos y contingencias de carácter histórico, en medio de las cuales la cuestión ética parece desvanecerse. Pero esto es solo una apariencia, pues Alison Brown marca con claridad las afirmaciones constantes de Maquiavelo en la palabra virtud, referida tanto al príncipe o gobernante como a los hombres en general, así también como a los conceptos menos recurrentes del papel de las leyes, a los cuales añadiríamos también las posturas de otros investigadores que atienden a la importancia que Maquiavelo da a la prudencia, y para nosotros, en este caso estoy hablando de Ana, y yo cuando estábamos leyendo el montón de cosas sobre Maquiavelo, la referencia constante de Maquiavelo a la necesidad y lo necesario. Y voy a terminar ya porque me voy a todo esto. Lo característico de Maquiavelo es que siempre señala que todo esto surge de la naturaleza. Por ejemplo, las necesidades naturales, que son comunes y que conducen al príncipe a actuar de una u otra manera, y esta naturale dificultad, altra necessità naturale, la naturale affezione, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algunos de los párrafos que ahí les va a poner todavía Ana, podemos decir finalmente que, déjenme ver, quiero terminar con esto. Que Maquiavelo, heredero de un fuerte pensamiento medieval, menciona en muchas ocasiones la fortuna, sí es cierto, pero la respuesta frente a ello es que nosotros podemos hacer frente a la fortuna y que siempre hay cambios históricos y siempre todo se mueve. Entonces tenemos que tener la prudencia para saber qué camino seguimos en este movimiento y qué camino seguimos en este otro, y que siempre se generan nuevas cosas y nuevas situaciones. Y frente a ello es que Maquiavelo observa que el hombre con la prudencia puede decidir qué camino más le convenga. Más aún, las contingencias o libres movimientos de los átomos son los que propician precisamente la posibilidad de que el hombre ejercite su libertad. Lo voy a dejar aquí y me guardo para otra plática, si no te aburren mucho, todo lo que corresponde al pueblo y al republicanismo. Eso es todo. Espero que en parte les haya interesado un poco la exposición sobre Lucrecio y Maquiavelo. Doctora, muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por mostrarnos este trabajo tan interesante, esta metodología, que bueno, desde su muy particular visión nos ha enseñado, ¿no? En diversos espacios, en las clases, en todas las pláticas que tenemos siempre con usted, porque siempre aprendemos demasiado, ¿no? En cuanto a todos los temas que comentamos. Mientras se animan las participaciones o comentan escriben algún comentario o pregunta en el chat, los invitamos, bueno, a visitar nuestro sitio web, el sitio web del Grupo de Investigación desde Temiscira, también nuestro canal de YouTube, y a participar en el blog con diversos escritos que pueden, cuyas temáticas pueden encontrar en el sitio web. También, bueno, le mandamos un saludo a quienes nos siguen desde Facebook. Muchísimas gracias por estar presentes en la virtualidad. Y bueno, le doy la palabra a Sandra Álvarez, quien levantó la mano. Por favor, Sandra. Hola, buenas tardes. Hola, Olivia, gracias. Y hola, doctora Carolina. Hola, yo la verdad Sandra. no quería dejar pasar la oportunidad de saludarla, de decirle que disfruté mucho la plática, la lectura filológica que nos presentó de este manuscrito, y sobre todo recalcar la importancia de recuperar a Maquiavelo. Qué padre que está trabajando con este autor, y me parece importantísimo en esta época de políticos terribles que volvamos a las buenas costumbres como Maquiavelo. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y muchos saludos. Gracias, Sandra, muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien más? ¿Alguna participación?
doctora pudo haber seguido con la plática, no nos estaba aburriendo para nada. Creo que al contrario fue muy interesante, y ya como decía Sandra hace un momento también, en relación con Maquiavelo, bueno, el rescate que se hace, sobre todo de este pensamiento político, pero también de esta tradición clásica, ¿no? Que bien nos mostró, y el rescate de Lucrecio, que pareciera un autor demasiado estudiado, demasiado trabajado desde el punto de vista filológico, ¿no? A partir de la edición de Lachmann, pero que sigue vigente, ¿no? En esta época. Maestra Marisela, por favor. Bueno, antes que nada, estoy muy emocionada por volverla a ver trabajando. Me ha encantado cómo ha llevado lo que usted llama ahora filología integral, y que antes siempre decía el método holístico, ¿no? Que en realidad es eso, ¿no? Que siempre he pensado, el método holístico. Y que me parece muy interesante, porque me parece que entonces da mucha coherencia a este título, ¿no? De Principipatis, ¿no? Y que hace coherencia con esta notita de motu, ¿no? Del principio de los movimientos, porque entonces se entiende muy bien por qué tendría como ese título que aparece ahí, y haría mucho sentido. Igual me ha encantado la inteligencia pues precisamente de este acomodo que hace de los versos Maquiavelo, porque cuando usted nos lo muestra ya traducido, tiene una coherencia bastante amplia con el de motu, del Principis y demás. Y me ha gustado también que nos muestre precisamente esto que habíamos visto en la conferencia del doctor respecto a la fortuna y al azar, cómo es que en verdad es un principio muy importante para él, y por qué tantas veces se aparecía en su cartapacio, ¿no? La cantidad de veces. Entonces, yo quería felicitarla por cómo ha integrado todo esto también, y el enorme sentido que entonces tiene, pues, este trabajo que hace Maquiavelo, que yo digo, ¿por qué se roba las hojas? Pero cuando No, ves quién que sabe, tiene que ¿quién mover, sabe? no, pero cuando ves que tiene que mover hasta el A, B, C y hace tanto ahorro, dices, pues tiene mucho sentido, porque sí está ahorrando demasiado cuando vemos esto. Pues, sí hay un ahorro en el papel, ¿no? Y entonces uno puede a lo mejor mal pensar, si quiere, esto que usted propone, pero me parece coherente. Por lo demás, ciertamente que hay un enorme cambio, ¿no? Entre esta idea que tenía, y que me llegó así muy, muy directo hacia Arquíloco, ¿no? Azar y destino nos lo dan todo. Esto es otra cosa, ¿no? O sea, no es cierto. Azar y destino te dan una cosa, pero otras cosas las puedes decidir tú. Y entonces, ese es como el cambio, pues digamos, político, mental, y es todo un cambio ya en este paradigma que volverá, o que se verá, o que será muy interesante de aquí en adelante con Maquiavelo y los movimientos, ¿no? O sea, esta idea que era muy sincero, bueno, que venía de mucho tiempo, ¿no? De que venimos el raciocinio de Dios, y tenemos hasta una genealogía que nos une con él, decía Cicerón, ¿no? O sea, haciendo como que nuestras genealogías nos llevan al Dios mismo, y funciona durante la antigüedad, me parece bien, pero creo que ellos ya mismo dudaban, y nosotros con mayor razón, diría, que hemos pasado por otras cosas. Entonces es evidente para nosotros que no depende de ellos, y tampoco que, aunque el azar y el destino nos pudieran dar unas cosas, nosotros podemos cambiar otras. Claro. ¿No? Ay, muchas gracias. Claro. Yo disfruté mucho. Yo creo que se podría seguir, excepto porque tenemos otra cosa que decidir, que no debe ser decidida por azar y destino. Claro. Gracias, Marisela, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marisela. Ahora le damos la palabra a la doctora Leticia López, por favor.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Doctora Ponce, quería felicitarla porque siempre es muy refrescante escucharla. Siempre se anima uno mucho a hacer trabajos de mayor rigor y de mayor precisión cuando la escucha a uno a usted. Pero lo que yo le quiero preguntar, y es una cuestión ya que tiene que ver con la síntesis del pensamiento de Maquiavelo, de lo que usted ha estudiado y de lo que sabe de Maquiavelo. Ahora que en los conversatorios hemos estado hablando del ser humano y la naturaleza y ser humano, la relación que existe entre ellos, yo quisiera preguntarle esta pregunta tan general, ¿qué sería el hombre para Maquiavelo? O probablemente más acotada, ¿cuál es el ideal de hombre político o el ideal de príncipe o el ideal de gobernante o de responsable de un estado o como haya que llamarlo para poder aprovechar esa lectura de Maquiavelo en una comprensión, pues la palabra comprensión ya lo es, ¿no? En una síntesis en relación sobre todo con el bien y el mal, que creo que es muy interesante. La escuché discutir temas muy importantes y muy interesantes al respecto con Anita en algunos momentos en que las acompañé en su estudio. Bueno, pues es que mira, es muy difícil porque para eso habría que conocer casi la obra completa de Maquiavelo y tiene bueno, la edición de Bertelli son 8 volúmenes, hay de todo, tiene un asno de oro, tiene obras de teatro, tiene el gran tratado sobre la primera década de Tito Livio, los discursos, que eso ha de ser interesantísimo empezar a rascarle toda una serie de cosas, pero el hombre por lo pronto en esta postura que de lo que estuvimos sacando de todas las lecturas es primero que hay un hombre que tiene una capacidad de virtudes, que es un animal. No llegué al libro quinto y toda el nacimiento del genus humanum, como dice Lucrecio, y luego cómo es que lo plantea Maquiavelo. Surge en la historia, ni Adán ni Eva, nada de eso, no se trata de eso. Va surgiendo en la historia las características con los animales de lo que tú hablabas, por ejemplo, en la mañana, es un animal más, pero entonces cómo surge el lenguaje y cómo va pensando las cosas, cómo surgen, eso lo tenía preparado porque creo que es interesante, cómo se ven las leyes naturales planteadas en Lucrecio y cómo se reflejan después en Maquiavelo. Tú hablaste también de eso, la primera ley natural, pues la procreación, la unión de macho y hembra, y que me lleva hasta, bueno, también Alonso de la Veracruz y a todo eso, la unión de macho y hembra para la procreación. Y la segunda ley natural, no hagas al otro lo que no lo hagas que te quieran, no, lo que no quieras que te hagan a ti. Y la tercera ley natural, júntense para que puedan sobrevivir todos en conjunto, para que se apoyen. De ahí va surgiendo. Es muy bonito porque tiene sus que veres ahí Lucrecio, que los deja de lado Maquiavelo. Por ejemplo, Lucrecio dice que primero el líder era el más guapo. Y yo dije, no, hombre, pues sí, Lucrecio, ¿cómo no? Ya después fue el más fuerte y ya después fue el más rico. Entonces va viendo cómo van cambiando las distintas situaciones. Lo que plantea Maquiavelo es simplemente que hay un gobernante y no puede haber para Maquiavelo, en el de Principatibus, estoy hablando del príncipe, en el de Principatibus, sobre los principados, más que 2 tipos de gobierno. Se salta la tranca y dice, no estoy de acuerdo ni con Aristóteles ni con Cicerón. Esos hay que se queden. Hay 2 tipos de gobierno, o son principados o son repúblicas. Y para lo que va a llegar a lo largo del príncipe es que haya un príncipe, un principado en el que el gobernante cuando tenga que ser cruel, lo sea. El final que plantea Maquiavelo es extraordinario, es decir, yo te voy a hablar de la verità effettuale. Y te acuerdas que tú quedaste de que me ibas a buscar, hasta me habías encontrado ya que efectual aparece en el castellano antiguo, posiblemente por ahí en esta época.
siglo XV, siglo XVI, una verdad efectual. Yo no te voy a decir, ay, qué bonita república, y mira qué bonita monarquía, y mira qué grande es este hombre, y mira cómo, no. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando? A veces el príncipe tiene que ser cruel, y es preferible que sea cruel una vez, y no que esté viviendo toda una serie de crueldades pequeñas. Que la gente sepa que a ese que hizo mucho daño al pueblo, sobre todo eso, a ese que hizo mucho daño al pueblo, se le parte en pedazos y se le pone en la plaza pública para ejemplo de todos los demás. Y uno dice, ay Dios, ¿cómo puedes decir eso, Maquiavelo? Pues sí, es que eso es lo que había pasado. Y da el ejemplo. Lo hizo fulano de tal hace poquito, en tal parte. Pero con eso se enseña que no voy a estar cada ratito matando a unos y a otros y mandándoles el ejército, la Guardia Nacional por acá y la Guardia Nacional por allá, sino que aquí no se le va a hacer daño al pueblo. Entonces, él está hablando de una realidad, que los otros hablen con sus utopías. Tú hablabas de utopías. Vives se va por la utopía, por ejemplo. No sé si Lorenzo Bala se vaya por la utopía. Lorenzo Bala tiene en un momento dado, lo que yo conozco, ciertos acercamientos con Maquiavelo. Es más, en un momento dado, no es que se hayan acercado, digo, acercamientos conceptuales. En un momento dado, Bala hace un diálogo sobre la lengua, creo, y lo defiende, ¿no? Una cosa así. Y por otra parte, Maquiavelo hace su diálogo sobre la lengua y defiende su toscano. Y dice, este es lo que se debe hablar en Italia, el toscano. Que venga un napolitano ahora y le diga, no, Maquiavelo, mejor el napolitano. Bueno, quiero decir, hay un abanico tan grande de intereses en Lucrecio y en Maquiavelo, y cómo bebió Maquiavelo tantas cosas de Lucrecio, que vamos, ahí se pueden sacar muchísimas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado, y que no sería malo que lo hiciera. Sí, ¿no? En esta interferencia de pensamiento entre Lucrecio y Maquiavelo que estuvo usted revisando, me quedé muy impresionada como al ir viendo el trabajo filológico que hace Maquiavelo en esa lectura profunda que hace de Lucrecio para poder entenderlo, para poder transmitirlo lo más correctamente posible, se va permeando su propia inteligencia de las cosas, se van enriqueciendo sus conceptos y van apareciendo en sus escritos, ¿no? Eso es verdaderamente una lección de cómo... ¿Te acuerdas cuando estabas aquí, que estábamos con Ana y con Ana a través de estas cosas, de estos pérficos aparatos, como decía Horacio, y tú estabas aquí acompañándome, y que estábamos con un pedacito que ya no puse ahora, porque podíamos haber puesto muchos más pedacitos de la copia maquiavélica de Lucrecio. Y estabas ahí y tú decías, no, pero es que, hasta me dijiste, déjeme fotografiarlo, porque tú ya estabas leyendo ahí directamente el texto de Maquiavelo, la letra de Maquiavelo copiando a Lucrecio, ¿no? Y ve uno, y sí, no, aquí no va esto, sino va esto otro. Eso es, a mí me gusta muchísimo, pero no me puedo quedar nada más en el juego de las letras y en el juego de la codicología. Pero ahí se empieza. No, sí, a fuerza, sí, no hay más, sí. No, pues muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes que me aguantaron y me oyeron. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, es que nos dejó a todos asombrados, doctora, con... Ay, por favor, Olivia, no me digas eso. Claro que sí. Patidifusos, como decía la doctora Elena Beristain. Nos dejó patidifusos. Yo nomás felicitar a la doctora Carolina y muchas gracias por invitarme. Doctor. Realmente he aprendido mucho de mi fan Maquiavelo y ahora ya sé que Lucrecio fue su maestro y que no he entendido a Maquiavelo porque tengo que recuperar a Lucrecio, pero confiaré plenamente en todo lo que diga Carolina sobre Lucrecio y Maquiavelo. Muchas gracias, Carolina.
Ay, Ambrosio, lástima que no te pudiste enlazar desde el principio, porque me hubiera Me enlacé gustado que desde el hubieras principio. interrumpido. No, me enlacé desde el principio, estoy desde el principio, perdóname. Bueno, Estoy desde... Nomás que no pongo mi imagen porque tengo muy mala recepción, pero estoy desde el gracias. principio. Me encantó la Gracias. X de Maquiavelo, para que veas que estoy desde el Es principio. bellísima, La voy a sí, es copiar. Y bellísima. la A también, ¿eh? La A de ánima, ¿eh? Ahora, Ajá. sígueme diciendo que no estuve desde el principio. ¿Quieres que te la repita toda de memoria? Te la repito. No, no, Ambrosio, está bien. Pero ya no me dio tiempo para llegar a tu republicanismo y el pueblo, ¿eh? Esta es la segunda parte que esperamos. Bueno, gracias, Ambrosio. Hay una manita por ahí. Sí, adelante, maestra Marisela. Sí, yo. Sí. Así, conclusión, o bueno, casi conclusión. Entonces, su copia, la copia de Maquiavelo, es un interés personal, muy personal. Sí, porque había escuchado la conferencia de Marcello Virgilio Adriani en la Academia de Florencia y levantó Ámpula, la famosa conferencia. Entonces, después de esa conferencia, él se pone a hacer su copia del De Rerum Natura. Muy bien. Pues entonces, ¿por qué no puede tener un nombre de esa calaña, no? Un texto, este texto, ¿no? Es la parte que yo diría, ¿cómo es que no puede él acceder a bueno, uno tampoco puede, a veces, muchas veces, pero esto, ¿no? La necesidad entonces de... No, espérame, eso era parte de su educación y de su manera de trabajar. Muchas veces ellos copiaban los textos. Es más, en buena parte, así iban aprendiendo latín, porque de repente ves algunas anotaciones de carácter lexicológico de, ay, este verbito no me lo sabía, ¿no? Y lo pone al lado como para decir qué significa esto. Sí. Sí, porque eso es un buen ejercicio, copiar luego, Ajá, ¿no? No es porque exacto. no tenga uno, sino justo que da otras cosas copiar, ¿no? Claro, claro. Gracias de nuevo. Ay, Marisela, ya no me digas gracias. Gracias que me escucharon. Bueno, pues si no tenemos ninguna otra intervención, les recordamos que el formulario de asistencia está en el chat de Zoom. Pueden acceder para llenarlo. También, bueno, igualmente reitero el agradecimiento. Primeramente, bueno, a los ponentes que nos acompañaron durante estos 3 días porque nos presentaron temas muy, muy interesantes relacionados con la naturaleza y el ser humano. Por supuesto, tema de nuestros conversatorios. También a los asistentes de Zoom, muchas gracias por estar en cada sesión, en cada mesa. Y a quienes nos siguen en Facebook, del mismo modo, ¿no? Agradecemos mucho que hayan seguido con interés las participaciones y pues fue un gusto que nos reuniéramos todos. Realmente ese es el objetivo de los conversatorios, que estemos unidos a la distancia y que podamos dialogar sobre temas que nos interesan en relación con diversas temáticas. Entonces, bueno, también igualmente reitero la invitación para que puedan escribirnos al correo electrónico, a la página de Facebook, y que manden bueno, si ustedes tienen textos, que manden sus textos al blog para que podamos publicarlos. Y bueno, un agradecimiento muy, muy, muy especial a la doctora Ponce, aunque ella no quiere agradecimientos, pero de cualquier forma, sus conferencias siempre nos enseñan muchísimo y sobre todo esto, ¿no? Que mencionaba, que se mencionaba desde hace un momento, es un método que podemos nosotros retomar a partir de una filología total, ¿no? que siempre nos está comentando. Entonces, bueno, pues los esperamos en la próxima emisión de los conversatorios. Si alguno de ustedes desea participar para presentar alguna temática, igualmente puede escribirnos.
al correo electrónico o por Facebook. Ahí nos van a encontrar. Los videos, las transmisiones de todas las ponencias también se van a encontrar en YouTube. Ya también en la página de Facebook está nuestro canal. Y pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiera añadir algo. El grupo de investigación desde Temiscira, Leticia, Cecilia o Evelia. No, bueno, pues agradecerle mucho a la doctora Ponce que en nuestras 2 emisiones siempre ha aceptado ser la conferencista magistral de cierre, que nos ha apoyado desde que todas éramos muy chiquitas, muy jovencitas y nos ha seguido impulsando y motivando con su ejemplo de rigor y trabajo, ¿no? Le agradecemos mucho, doctora, que haya cerrado también en esta segunda emisión. Muchas gracias. Gracias a ustedes que me invitaron. Muchas felicidades a las organizadoras y gracias por darme esta oportunidad de escuchar a la doctora Ponce, que siempre es un placer muy edificante para mí. Aprendo mucho. Muchas gracias. Gracias, Ambrosio. Con la buena noticia, Carolina, de que el Sí. instituto ya aprobó la publicación del libro 1 y 2 de la dialéctica resolutio de Fray Alonso de la Veracruz. Ah, qué maravilla. Sí. Exacto, Esperemos ahora que si ya lo aprobó, que lo publique, ¿verdad? Que sea consecuente. exacto. Esperemos que no tarden muchísimo en que la Bueno, podamos tener en trabajo de Romero, de Miguel Ángel Romero, pero en gran supervisado y como siempre lo hace por Carolina Ponce. Y también por nuestra querida y muy extrañada, y propondría, Carolina, me atrevería a proponer alguna sesión, homenaje a Carmen Rovira, y el trabajo que conjuntamente hicieron tú y Carmen. Me gustó mucho tu intervención en el homenaje a Carmen Rovira. Y creo que podríamos hacer alguna sesión sobre eso. Perdón Pues por sí. la sugerencia, me estoy No, intrometiendo en donde. está bien, lo tomaremos en cuenta, claro que sí. Sí, tendría que serlo porque el seminario nuestro realmente nació paralelo al seminario de filosofía. Bueno, nosotros veníamos trabajando, tanto ella por filosofía, yo por lo de retórica y humanismo y demás, pero ahí fueron como seminarios hermanos que fueron trabajando. Así es, y yo creo que eso hay que Sí. destacarlo dentro de la facultad, Sí. Porque ha sido muy importante, creo yo. Este paralelismo y colaboración de los dos seminarios. Sí, exactamente. Así es. Lo tomaremos en cuenta. Bueno, me regreso a mi Gracias, clase. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Josu la Gracias. está dando ahorita y quedé de reemplazarlo en la Hasta luego, última. doctor. Hasta Hora y luego, media. doctor. Gracias por Hasta venir. luego. Y ya vieron que son abrumadoramente mujeres Sí, al seminario. Ya habían pero es un 90%, ¿eh? sí. Sí, así Felicidades, es. dobles felicidades, porque las humanidades son femeninas. Las humanidades son femeninas. Hasta luego. Adiós. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, si me lo permiten y doctora, si usted quiere, podemos ver si se puede oír la canción que quería presentarnos al principio para despedir los conversatorios. Eso suele ser en las maderas, súper madera, pero súper. A ver, pues si la pueden poner, la pueden hasta ir cantando. Espero que se pueda oír. Ahí va, a ver si me deja. Ah, la vas a poner tú, muy bien. No, no se puede. Io spero e lo
tormento. Io piango e il pianger ciba il lasso core. Io rido, il rider mio non passa dentro. Io ardo e l'arsion non par di fore. Io temo ciò che io veggo e ciò che io sento. Ogni cosa mi dà nuovo dolore. Così, sperando, piango, rido e ardo, e paura ho di ciò che odo e guardo. ¿Ya? Bueno, a lo mejor se la dedicó a esta que era una de sus mujeres preferidas, Bárbara Rafacani Salutati, que cantaba ópera, de los inicios de la ópera. Bueno, ok. Esa es toda otra historia de Maquiavelo. Hasta luego a todas, adiós, que estén muy bien. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Adiós.